en esta computadora, pongo vista en adelante y vamos a empezar. Bueno, este viernes tenemos a Jorge Siscar. Él nos ha dado el título de Viajando como fotógrafo de paisaje. Él colabora con, si no tengo mal entendido, con Carrete Digital, que es una plataforma online. Ha escrito un libro también que se puede comprar digital por su web y que os aconsejo que la veáis. Y también no sé si últimamente cómo está el tema, pero también organiza algún tipo de viajes o colabora con alguna agencia de viajes para, para hacer viajes así fotográficos y de esta manera. Antes que nada, que se defina él mejor, yo le lanzaría ya una primera pregunta antes de que empiece. ¿Viajero o turista? Yo pienso que viajero, eso lo he visto en tu página web. Y sí, yo pienso que viajero. Turista para mí es, o por lo menos la concepción que yo tengo de turista es algo muy definido en cuanto a que vas a un país a ver algo muy superficial, ¿no? Y creo que un viajero va algo más allá de eso y va pues a inmiscuirse más en la cultura, a otro tipo de viaje más profundo, yo creo. Pues cuando quieras, tienes la palabra y todo tuyo esto. Perfecto. Bueno, pues paso a compartir pantalla. Vamos allá. La estáis viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Felicia, mi nombre es Jorge Ciscar, soy fotógrafo de viajes y sobre todo dentro de esa rama tan amplia estoy especializado en lo que es fotografía de paisajes, tanto natural como urbano. Porque al final, como se suele decir, ¿no? Aprendiz de mucho, maestro de poco, con lo cual pues siempre tienes que tender a algo más concreto. Pues nada, la charla iba a tratar un poco sobre los viajes que he ido realizando, pues para enseñaros un poco todo lo que he visto y demás, pero quería que fuera algo más allá de simplemente enseñar mi trabajo como fotógrafo o esas maravillas que tenemos por el mundo. Entonces, sí que quería antes que nada hacer una pequeña introducción de cómo fueron mis inicios, porque al final no sé el nivel que tendréis vosotros, pero si hay alguien que esté empezando en fotografía ahora mismo, yo pienso que es algo que nos ha sucedido a todos, y es que cuando empiezas en fotografía y tienes tu primera cámara, te vas de viaje y dices, guau, ahora van a salir unas fotos impresionantes. Pues bueno, eso yo pienso que es un poco frustrante para el que empieza, porque cuando vuelves a casa y las revisas, no son esas fotos que estás acostumbrado a ver pues por internet o en las propias agencias de viaje, ¿no? Entonces, mi inicio también fue exactamente así, fue frustrante y pienso que es muy bueno que lo sepáis porque normalmente los fotógrafos cuando enseñan sus fotos enseñan las suyas buenas ya, las últimas que han hecho y realmente siempre se parte de un inicio que es un poco peor. A mí de pequeño ya me gustaba la cámara, era un objeto de deseo que teníamos por casa, pero pasa lo mismo, ¿no? Yo soy del año 85, por aquel entonces pues fotografía analógica, claro, es lo que había en casa, pero tampoco tenía unos padres o familiares que estuviesen realmente interesados en lo que es la fotografía, sino que simplemente pues era la típica cámara que tenías para pues, recuerdos de viajes, de fechas más señaladas como cumpleaños y tal. Pero claro, al ser pequeño me gustaba, pero no dejaban tocarla demasiado porque eso pues, tenía un coste, ¿no? Y que un niño pequeño cogiese la cámara podía salir ahí un desastre cuando fueras a revelarlas. Entonces, en cierto modo era comprensible, pero todo eso que me llamó la atención pues se quedó un poquito aparcado hasta que ya llegó la era digital, yo era adolescente y me compré con mis ahorros mi primera cámara, que era a la vez una webcam, una Creative de 1,2 megapíxeles, o sea que os podéis imaginar la calidad de ese bicho. Pero bueno, eso me permitía hacer mis primeras fotos sin tener que ir a revelar. Llegaba a casa, lo colocaba y eso para mí era magia. Lo conectabas al ordenador y al segundo tenías esas fotos ya allí para poder ver. Pero bueno, la calidad os podéis imaginar que no era demasiado buena. Simplemente era pues para inmortalizar esos momentos y para que las personas con las que pasaba el tiempo, mis amigos, mi familia, pues pudiésemos tener ese recuerdo de esos momentos vividos. Luego pues llegaron los primeros viajes con una cámara compacta en el 2007 que me regaló mi mujer y pues eso, os aviso de que estas fotos pues no son todo lo buenas que debieran y efectivamente estamos hablando de unos inicios y que todo el mundo tenemos unos, ¿no?
Pues estas eran las primeras fotos. Como podéis ver, sí, había cierta intención, pues veías unas nubes bajas que estaban montándose por encima de la montaña, pero bueno, ese cable por el medio, la farola, no tiene ningún sentido estético, ¿no? Se podía mejorar muchísimo. Igual que aquí, pues sí, tenía cierta visión porque al final estás utilizando ese marco natural que te ofrece esta cueva y pues puede tener su encanto, pero ni era el momento de hacerla, también salen luces quemadas. Igual que aquí, pues sale todo un poco borroso, quizá por trepidación, el encuadre tampoco es el mejor del mundo. Sí, era un atardecer bonito, estaba ahí, me llamaba la atención, pero no era capaz de captarlo bien como para tener una buena foto. Igual que aquí, en un viaje ya posterior, esto fue a Gales, que me fui allí a estudiar un verano 3 semanas y, pues como podéis ver, bien, puede llamar más o menos la atención, pero si toda la luz en vez de estar ahí en el centro de la imagen estuviese quizás en la estatua de arriba, pues a lo mejor tendría bastante más encanto. Aquí veis pues otra foto de ese viaje, que bien, no puede estar mal, a fin de cuentas os estoy enseñando lo mejor de aquella época, ¿eh? Así que ahí lo dejo. Pero bueno, fuimos haciendo, de allí también nos fuimos de excursión a Londres un día. Aquí podéis ver pues gente cortada, todo así un poco caído, ¿no? Los edificios, no es el mejor momento de luz tampoco, pero bueno, era una escapadita, no podemos pedir más. Y luego llegó el boom de las reflex. Ahí yo caí, fui uno de los que se volvió a enganchar en la fotografía, eso era 2010, que también la que es ahora mi mujer me regaló la cámara, una Nikon de 3000, como preguntabais antes, ¿no? ¿En qué equipo trabajaba? Pues una Nikon de 3000 fue aquella primera cámara y nada, yo pensaba, bueno, con una foto, una cámara reflex, las fotos ya van a mejorar la leche, o no. El caso es que, pues eso, hicimos un primer viaje a Asturias, yo por eso quería tener también una buena cámara, porque me encanta el norte, me encantan las zonas verdes y pensaba que, pues eso, con una buena cámara las fotos serían buenas. Y bueno, sigo viendo intención en ellas, ¿no? Cómo aprovechaba la curva, en este caso, las nubes bajas, esa atmósfera que había en ese momento. Aquí un contraluz, toda la zona de detrás quemada, aquí incluso las aberraciones cromáticas sin corregir. Bueno, en este caso, pues eso, la subida a los lagos de Covadonga, también es un momento curioso de luz por las sombras que produce, pero a fin de cuentas, pues no es ni de broma las buenas fotos que ves de Asturias, ¿no? Eso fue lo que me hizo abrir un poco los ojos cuando llegué a casa y dije, esto no me cuadra, no es lo que yo iba buscando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla? Y dije, bueno, pues será que el objetivo que tengo, la cámara que tengo, no es buena, ¿no? Entonces, y también necesitaba aprender a retocar las fotografías. Pues ahí fui poco a poco cambiando de cámara, de la de 3000 salté a la de 90, luego de 7000, fui haciendo cambios y mejores objetivos también. Fui aprendiendo técnicas como el HDR, que hoy en día pues escuece a los ojos también, ¿no? Aquí un poco bruto el HDR. Aquí también, en interior. E incluso, pues bueno, seguíamos viendo que estéticamente a mí me seguían gustando las líneas, las cosas que veía, pero seguía sin perfeccionar esa técnica y que haría cambiar también a las fotos, ¿no? También descubrí el famoso método mellado, que ese sí que fue un antes y un después en las fotografías, aquí ya se empieza a notar un poco y a nivel de procesado pues iba mejorando la cosa. El tema es que al final me di cuenta con el tiempo de que lo más importante de todo, más que la cámara, más que nada, es formarse, ¿no? La formación. Ahí fue cuando empecé a notar cambios realmente en mis fotografías. Y ya no hablo de mellado, sino de, pues por ejemplo, el curso gratuito que impartieron en José Benito Ruiz, que no sé si era un curso Camón, que quedó grabado también, es un año de fotografía, me parece que se puede encontrar en YouTube. Luego fui investigando para las distintas disciplinas que hay de fotografía, las que más me gustaban, ¿no? Y ahí realmente yo creo que es donde se nota el cambio. Aquí podéis ver una de las fotos que hacía antiguamente y esta es una pues ya del 2018, ¿no? Cambia yo creo que todo, o sea, cambia el Cambia un encuadre, poco esto, cambia ¿eh? la luz, el color, el procesado, absolutamente todo. En definitiva, pues eso, que veis que se puede partir de un nivel muy torpe, muy bajo, pero al final aprendiendo pues se puede llegar a hacer lo que te gusta.
Y ahí fue donde empiezan los grandes viajes. De hecho, yo me empecé a formar más en serio por este tema en concreto, y es que en el 2015 nos íbamos a casar, nos íbamos a hacer el primer viaje largo a Estados Unidos, en este caso. Claro, cuando te preparas para un viaje así tan largo, dices, hostia, es que yo no sé si voy a poder repetir este viaje en el futuro. Bueno, soy joven, pero nunca se sabe, pero también hay mucho mundo por descubrir, entonces, pues a lo mejor las preferencias cambian o dejas para lo último el repetir destino, ¿no? Y en ese caso, pues claro, quise meterme un poco más de caña en aprender, en ver que estaba fallando, aprendí también un pelín de composición, pero todo eso un poco pues de manera también atropellada porque iba a correr prisas y había que dar un poco el callo en ese viaje. Y la verdad es que a pesar de que hay muchas cosas todavía que mejorar, pero yo ya volvía con fotos que a mí me gustaban y que creo que interpretaban bien el lugar en el que estaba. Aquí en este caso, pues bueno, aproveché un barrido para mostrar así un poco el ritmo frenético que llevan en la ciudad, el típico taxi neoyorquino. Aquí podéis ver pues la zona de Wall Street, que a mí me gusta también el tema de la bolsa y bueno, me hizo un poco de ilusión descubrir esa zona de la ciudad, aunque al final estás allí y no deja de ser una zona financiera como puede ser cualquiera otra de otra gran ciudad. Aquí veis la famosa juguetería que se cerró al poco de ir nosotros de viaje. Y es famosa también sobre todo por la película de Big, donde salía Tom Hanks bailando sobre el piano. Pues aquí veis a la señora dándolo todo. Y la zona de Times Square, también famosa, que nosotros pillamos de obras y bueno, no era el mejor momento para fotografiar, pero ahí teníamos para el recuerdo. Esto es el mirador del Rockefeller Center, que también es otra vista típica de allí de Estados Unidos, de Nueva York concretamente. Pues también no salió un día espectacular, no tuvimos un atardecer de ensueño. De hecho, la foto, pues como no tenía mini trípode, era un trípode de viaje, pero no dejaban abrirlo allí. Tampoco tenía un GorillaPod ni nada de eso, ni la Superclam de Manfrotto que tengo ahora, pues no pude utilizar nada para estabilizar la cámara más allá del estabilizador que tuviese el objetivo. Y tocó pues echarlas a pulso, subir bastante liso. En definitiva, pues se hizo lo que se pudo también. Y luego pues tenemos la zona que para mí es la que más me gustó de Nueva York, que es la zona de Brooklyn, las vistas que hay desde allí. Aquí tenemos el puente de Brooklyn, también es otra perspectiva típica, el propio puente y la panorámica que se puede hacer desde el parque que hay justo por al lado, ¿no? A orillas del río. Esta fotografía a mí me gustó muchísimo, de hecho es una de las que me sigue gustando más de todo el viaje, la tengo impresa en casa a tamaño de 2x1 y la verdad es que puedo decir que es el primer viaje en el que me sentí que realmente había retratado un poco pues todo eso que me quería llevar. Aún así, en Nueva York, pues no deja de ser, como decía, una gran ciudad, ¿no? A mí las junglas de asfalto tampoco es que me llamen mucho, más allá de las fotos que puedas hacer, pero el ritmo frenético de la ciudad no me termina de gustar. Yo soy más de paisaje, ¿no? De la naturaleza y de la tranquilidad. Entonces, esa primera parte del viaje, a pesar de esos highlights o cosas destacadas que tienes para ver, me decepcionó un pelín en cuanto a que al final es la misma cultura que la nuestra, es occidental y no notas ningún choque realmente a pesar de estar a miles de kilómetros de casa. Pero el viaje empezó a cambiar un pelín ya cuando saltamos a San Francisco. San Francisco, zona oeste de Estados Unidos. Aquí veis la famosa rampa, que tiene muchísima pendiente y la tuvieron que hacer en zigzag para poder bajarla. Y pues lo que es San Francisco es una ciudad portuaria, pesquera, más bien pequeñita. Tiene más encanto, bajo mi punto de vista, en ese sentido, es más tranquila. Aquí podéis ver los cable cars que te suben, son como tranvías para moverte por allí por la ciudad. La zona portuaria, que también es muy bonita. Y por supuesto, la zona de Alcatraz. Alcatraz es una visita más que recomendable, de hecho se puede visitar durante el día y también por la noche. Nosotros hicimos la visita diurna porque no nos daba tampoco para más, pero si algún día vuelvo, desde luego haré la nocturna porque vale mucho la pena. Cuando estás ahí dentro, te traslada totalmente a lo que tiene que ser meterte en una prisión, ¿no? Y como también te van narrando pues toda la historia de cómo también se escaparon,
pues entonces lo hace muchísimo más interesante. Luego ya cruzando el Golden Gate, que también es tan famoso, pues ahí podemos tener unas vistas del propio puente, de la ciudad al fondo, y pienso que es una estampa muy bonita de esa zona. Luego ya cogimos el gran sueño americano, que es hacerse la Ruta 66. Cogimos un Ford Mustang, también para vivir lo típico, ¿no?, de América. Y nada, lo primero, la primera parada que hicimos antes de la Ruta 66 fue parar en Yosemite. Y aquí, pues, paraíso de Ansel Adams, ¿no? Aquí disfruté como un enano a pesar de que las visitas fueron más bien cortas. Sí que recomiendo, si alguien va a ir, que intente alojarse allí mismo, es bastante caro, pero la posibilidad que te da de estar ya en el propio parque y no tener que perder, pues no sé si era una hora, media hora de coche todos los días con curvas y tal, creo que es muy interesante para sacarle partido. Y como podéis ver, aquí estamos en el punto más alto, que era Glacier Point. Se puede ver todo el valle y es impresionante toda la cadena montañosa que hay por allí, con todas las nubes bajas. Fue eso increíble. Y luego, pues como digo, puedes perderte por ahí. Tienen rutas de senderismo, tienen ríos, tienen lagos que reflejan perfectamente el Mirror Lake. Hace un reflejo perfecto de la zona. Y bueno, en contraste, ese día pasamos de estar a menos, no sé, -1, -2 grados ahí arriba en el Glacier Point, cogimos el coche y nos fuimos a Death Valley, que fue la siguiente parada. Estamos en el desierto casi a 40 grados. De hecho, cuando bajamos a la parte más calurosa, fueron eso, 30 y pico, 40 grados a los que estuvimos. Y eso es pues puro desierto. De hecho, aquí nos atacó una tormenta de arena. Haciendo esta foto, fue girarme para volver al coche y de repente tener que ir corriendo porque se acercó una tormenta de arena que, vamos, las puntitas de arena golpeaban como si fuesen agujas. Tuvimos que refugiarnos, abrimos como pudimos las puertas del coche, porque nos costó abrirlas, y nos metimos detrás sin ni siquiera poder entrar al coche para utilizarlo tipo escudo, y fue brutal. De hecho, aquí podéis ver, ya saliendo del parque buscando la salida, encontramos las salinas, que también son famosas allí, y fijaos el tormentón que estaba viendo por aquí. Pues poco después, que nuestra siguiente parada iba a ser Las Vegas, de camino, mirad cómo estábamos dentro del coche. Eso fue en plena carretera, no veíamos ni a 1 metro del coche y era una putada porque sabíamos que delante nuestra había otro coche. Entonces no sabías si frenar, porque el de detrás tampoco te iba a ver, no sabíamos si llevábamos a alguien o si seguir andando. Al final optamos por seguir y gracias a Dios acabó pasando, fue como un mini tornado lo que pasó por el medio, fue espectacular, la verdad es que pasamos miedo, pero bueno, fue pasar un tramo así de medio kilómetro y pasó todo, ¿no? Parecía otro día. El caso es que la Ruta 66, que también es tan famosa, fue un poco decepcionante en cuanto a que todo es muy decorado falso, ¿no? De la Ruta 66 real, pues no hay prácticamente nada. Sí, pueden ser los edificios tradicionales que había, pero está todo tan decorado, tan pintado, que realmente, bueno, te hace sentir un poco como si estuvieses en esa época, pero no ves autenticidad en eso, ¿no? Llegamos por fin al Gran Cañón, otro de los sitios a visitar típicos. Aquí podéis ver pues, las personas, ¿no? Lo pequeñitas que eran comparado con todo el panorama que tienes delante. Es que además es impresionante las texturas que van dando forma cuando el sol baja, ¿no? Y da de forma lateral a las montañas, aparecen todos los relieves. Y es impresionante cómo queda todo tallado por arriba, como si lo hubiesen cortado como una motosierra, y el resto pues queda agujereado, ¿no? Pero de ahí para abajo. Por ahí abajo también tienes el Gran Cañón del Colorado y muy cerquita tienes el Antílope Cañón, que también es una pasada. La decepción aquí es que tienes que contratar con unos guías navajos la visita, es obligado, es propiedad de ellos y es bastante caro de hecho. Además, puedes hacer la visita normal, que es la que hicimos nosotros, y luego tienes la visita de fotógrafos, que sí que te dejan estar un poco más de tiempo por allí dentro. Además, se esperan a que pasen grupos de turistas y te dejan utilizar trípode. Del otro modo, como que entramos nosotros, eso no estaba permitido, ibas con tu guía y eso sí, el guía se lo curraba bastante, de hecho, parece mentira, pero te decía, no, dame el móvil. Cogía él el móvil, empezaba a hacer los encuadres él, ¿no? A la gente que no sabía y yo, pues nada, ibas tú también un poco a tu bola, pero dentro del grupo, buscando pues los posibles encuadres que te dejasen hacer. Muy cerca de allí está Horseshoe Bend, que también es muy típico y a mí es de los sitios que más me gustó y me impactó. Aquí pues es una de las curvas del Cañón del Colorado.
Y es una pasada, también es una pasada la cantidad de mosquitos que tienes alrededor, que no sé ni cómo no salieron en la fotografía, supongo que al ser larga exposición pues se borraron todos. También es impresionante la cantidad de turistas que hay por alrededor, ¿no? Y si quieres coger pues una buena posición como es esta aquí en pleno centro de la curva, pues más te vale ir prontito. Luego ya, pues Las Vegas, qué deciros, es todo como muy artificial, pero es una auténtica pasada. Me sorprendió para bien, porque a pesar de ser todo como muy espectáculo, es que es inmenso, es una bestialidad. Es que además te metes por un hotel, cada hotel es temático, tiene su estética y todo muy bien cuidado, y puedes ir casi casi pasando de hotel en hotel, pues eso, cambiando de ambientes, ¿no? Igual te encuentras en París, que te encuentras en el Monte Carlo o en cualquier otro sitio. Aquí veis un pequeño carrusel o, ¿cómo se dice esto? Un parque de atracciones que queda entre hoteles. Y todo esto de aquí, de mano izquierda, es un parking enorme. Pues en fin, es muy espectacular y la verdad es que sí que es una visita recomendable. Luego acabamos en Los Ángeles, que la verdad es que pienso que de todo el viaje es lo que menos me gustó. Mira que California, como te la plantan en las series o en las películas, es impactante, tiene muy buena pinta, ¿no? Te la venden muy bien, pero luego la realidad es que pues es playa, playa, tienes la zona esta de donde entrenan los culturistas y eso que es curiosa, pero es una ciudad tan, tan enorme que además tienes que utilizar el coche para ir a 500 metros de donde estés alojado, porque es más fácil ir en coche que no buscar un paso de cebra por el que atravesar una calle. Es impresionante, pero bueno, en cualquier caso lo acabamos de pasar bien, fue curioso también ver la zona de Hollywood y fuimos al parque de la Warner, ahí lo pasamos muy bien, fue muy curioso ver el Universal Studios, cómo se graban las películas, los decorados y demás, y en definitiva fue lo mejor de esa ciudad. Con ese viaje hecho, la verdad es que sentí cierta decepción, como os decía, por el hecho de no tener ese contraste cultural. Entonces, para el siguiente viaje lo que buscamos fue algo totalmente opuesto. Preguntamos a la agencia de viajes con la que contratamos el viaje anterior y nos recomendó Indonesia. ¿Qué pasa? Que para ir a Indonesia pues había que hacer escala en un sitio u otro. Y en nuestro caso la escala era en Abu Dhabi y aprovechamos esa estancia, porque de hecho te daban facilidades las aerolíneas para aprovechar una noche, te mantenían el precio del billete y podías hacer noche y coger otro vuelo al día siguiente. Entonces aprovechamos para ver Dubái, que es esto que veis aquí, el Burj Khalifa, que hasta ahora no sé si habrán hecho algún edificio más alto, pero era el más alto del mundo, y la gran mezquita de Abu Dhabi, que esta es espectacular, incluso por dentro me pareció una pasada. Se le puede sacar mucho partido, pero claro, yendo a correprisas como fuimos, todo lo más que me dio tiempo fue a coger el atardecer justito e irnos corriendo a coger el vuelo para el siguiente destino, que ahora sí era Indonesia. Antes de seguir, Sí, ya que hemos cambiado de viaje, claro. has comentado antes que, por ejemplo, Los Ángeles no te acabó de gustar. En realidad, hay muchos sitios, supongo que te has encontrado, que es todo falso lo que nos enseñan, que la fotografía en realidad te enseña lo que uno quiere, pero no la realidad del lugar, ¿no? Ujú. Y luego, antes de empezar, David te preguntaba lo de cómo preparas los viajes, Sí, a lo mejor sería un buen momento para explicarlo si sí, tienes claro, inconveniente. sin problema. De hecho, es que además, hasta ahora todo lo más que planificaba era simplemente qué queríamos ver en el viaje, pero era también en plan turista, ¿no? A medida que avanzaba el viaje, y por eso el título de esta charla, empecé a viajar como fotógrafo de viajes. Y es que ya me planificaba el viaje en función a las fotos que quisiera hacer, porque esa es una manera también de, si no es un viaje puramente fotográfico, como pueda ser un viaje organizado o uno que hagas tú solo o que te hayan encargado hacer, sino que es un viaje con más gente que no hace fotos, como en este caso yo pues viajaba con mi mujer. La forma mejor de compatibilizarlo en ese sentido y que no te acaben echando del viaje y que no quieran volver a viajar contigo es eso, ¿no? Es planificarlo un poco de manera que tú ya te reserves las mejores horas de luz para hacer las fotos que quieres, que te pillen en el sitio en el que quieres y el resto de viaje pues dedicarlo a hacer un poco más de turismo normal, de visitar cosas y no esperar ninguna gran foto, ¿no? Pero al fin de cuentas, en fotografía de paisaje, sobre todo, el momento de luz
es muy importante y no lo controlas tú, no es artificial, no es una luz artificial, por tanto, tienes que pensar mucho en eso. En ese sentido, pues la forma de planificar el viaje es muy sencillo, realmente es empaparse un poco de qué hay en ese país para ver. Para eso te sirve cualquier blog, cualquier, yo qué sé, página web que hable de viajes, foro como TripAdvisor. eh, no sé, es simplemente buscar información de qué hay para ver. Y luego también, centrándose en el tema de fotos, pues te puedes basar en redes sociales como 500 píxeles y demás, sabiendo qué es lo que hay para ver, lo buscas y ves qué posibilidades fotográficas tienes para ese viaje. Entonces ya cuando tienes decidido más o menos cuáles son las cosas que no te quieres perder, entonces yo ya utilizo un mapa de Google My Maps, ahí pongo todas mis cosas favoritas y de esta manera pues tienes un poco una radiografía, eso, en un mapa, sobre un mapa, para saber por qué zonas te tienes que mover y por cuáles no. En ese sentido, ya te permite buscar alojamientos donde necesites para estar cerca de lo que quieres ver y no tener que desplazarte mucho, perder tiempo en desplazamiento, que a fin de cuentas los viajes pues tenemos las horas contadas, ¿no? Y cuanto más queramos ver, pues más contadas todavía. Entonces, cogiendo alojamiento cerca, te ahorras eso, también ahorras dinero y pues también te permite saber qué fotografías quieres tomar y sobre todo también, porque eso no implica que el viaje tenga que ser súper rígido, decir, no, hoy voy a ver esto, esto y esto y de aquí no me puedo salir, sino que pues también te permite improvisar un poco si vas a viajar a visitar alguna de las cosas que tenías prevista y de repente está cerrada o no se puede por lo que sea, pues puedes buscarte un plan B abriendo el mapa y sabiendo qué te pilla cerca de allí y no quedarte con cara de tonto diciendo, pues ahora qué hago. Se trata de optimizar el tiempo para sacarle el máximo provecho. Entiendo que Así es. este tipo de viaje lo haces con tu pareja y nadie más. O bueno, Sí, o si vas acompañado de alguien, alguien que vaya con en plan fotográfico. exacto. Bueno, yo hasta ahora, todos los viajes que habíamos hecho hasta el 2019 era yo con mi mujer. Luego en 2019 hicimos nuestro primer viaje fotográfico organizado con un grupo de gente. Íbamos como profesores yo y mi compañero Jesús García Sutil y nos llevamos a un grupito pues, para hacer fotografías por los Dolomitas, que luego veréis también fotos de allí. Y a partir de ahora, pues también me ha cambiado un poco la vida porque fui padre el año pasado, entonces ahora va a ser un nuevo reto, ¿no? Porque si ya con una persona que no hace fotos tienes que ir dando un poco de una de cal y una de arena para no enfadarse, evidentemente. Al final somos dos viajando, hay que ser consciente también siempre, porque no es un viaje que te hayan pagado para hacer las fotos, sino que vas tú y es tu experiencia personal, tus vacaciones, estás disfrutándolas. Entonces tampoco es plan de amargar a nadie. Así que hay que un poco compaginarse. Y ahora con un chiquillo va a ser un pelín más complicado, pero a fin de cuentas es lo mismo de siempre, ¿no? Organizarse y intentar reservar esos momentos buenos de luz para hacer las fotos y el resto dedicárselo a la familia. Ujú. Pues, si quieres continuar. Vamos allá. Pues nada, Indonesia fue un país, Bueno, la verdad cualquier es que pregunta la podéis sí, hacer por el chat y yo se la voy a pasar. eso es. Ir preguntando, tú me lo trasladas y ya está. Indonesia fue un país que sí que nos chocó, claro, al final pasas de Occidente a Oriente con una cultura pues asiática que es totalmente distinta a la tuya, todo lo que ves es distinto, las iglesias ya no tienen la misma pinta, son templos distintos, todos los paisajes también son más salvajes. En definitiva, lo que encuentras ya es mucho más llamativo para el ojo porque es completamente distinto a lo que estás acostumbrado a vivir tú aquí en España, en este caso. Aquí podéis ver pues, un campesino en los arrozales. Aquí empezamos a sufrir ya el calor sofocante que hace allí, porque igual estás a 30 y pico, 40 grados, pero ya no son los grados a los que estés, sino la humedad. Aquí nada más bajarte ya del avión estás sudando y te pasas el día sudando, incluso la noche. También, pues, algo que ya no es el paisaje en sí, sino la propia comida, que también cambia mucho. Tú vas a Estados Unidos y tienes pizza, hamburguesa o alguna comida también europea si la buscas, pero es más cara y tal. Pero lo que es comida, pues no te impacta tanto. Y aquí en este sentido sí que todo lo que puedes probar es bastante distinto a lo que estás acostumbrado. Incluso se parece bien poco a lo que puedas probar aquí en un chino. Toda la comida es bastante picante, con lo cual al principio te gusta también mucho y luego lo acabas un pelín aborreciendo en el sentido de que todos los días picante pues te acaba cansando un pelín, pero está muy muy bueno, la verdad.
puedes ver también, pues, en este caso era un santuario de monos que hay en Bali. Los puedes ver por allí sueltos, ellos van campando a sus anchas, es una extensión enorme de un parque que tienen allí. Y es que además, aunque tienen barrotes, vamos, ves monos por los alrededores por la calle porque los barrotes se los pasan por donde yo te diga, pueden saltar perfectamente, no tienen ningún problema para ello, ¿no? Luego son también muy típicos los arrozales, los bancos de arroz, que la verdad es que es una estampa muy bonita. Y luego, pues, tienes infinidad de templos. En este caso se trata de un templo construido sobre un arco natural. Estaba prohibido el acceso a la playa, lo que pasa es que yo sé de gente que al final acaba bajando y hay días que puedes hacer coincidir el sol justo por el arco. La verdad es que queda una estampa muy bonita. Y este templo, que está construido sobre una roca, durante la tarde, bueno, cuando la marea es baja, la gente se está bañando, de hecho hasta hacía unos minutos, una hora o así, estaba la gente todavía por allí abajo y a medida que la marea sube, el templo se queda aislado de toda la playa y es un sitio también muy espectacular. De Bali saltamos a las Islas Gili, que son unas pequeñas islas, hay tres. Nosotros fuimos a la que nos recomendaron porque también tienen más cantidad de servicios y tal. Pienso que no fue acertado, esta es Gili Travangan y es la más turística de todas, la más grande, con fiesta, vamos, tienes un montón de servicios hoteleros y tal, pero lo que ello implica es que está bastante más sucia. Aquí os he enseñado la mejor vista de la isla, ¿no? Que es pues al atardecer en las aguas, eso sí, turquesas, pero si yo hubiese utilizado más angular o os hubiese enseñado, hubiese girado la cámara a 90 grados, hubieses encontrado basura, pero a más no poder, ¿no? Por la playa. No está absolutamente nada cuidado y hay mucho turismo de fiesta, borracheras y demás. Aquí podéis ver, pues dándonos una vuelta ya en la hora azul, al anochecer, pues cómo empiezan ya a tocar bombos y demás, la gente de allí, pero la gente turista como nosotros, pues se pasa toda la madrugada bebiendo y tal, y esto que veis es un amanecer, fue el amanecer al día siguiente, y pues encontrarte gente por la calle tirada, tumbada, toda borracha. Aquí teníamos al lado a dos argentinos intentando cazar una tortuga que había por allí, la pobre. En definitiva, pues es un tipo de turismo que a mí no me agrada nada, porque al final, como persona que disfruta de la naturaleza, yo intento al menos dejarme las cosas como me las encuentro y disfrutar así de ellas, ¿no? Y no hacer pues mal a la propia naturaleza. Y ya de aquí saltamos a Lombok, que es una isla más virgen o menos explotada turísticamente, no por ello menos espabilados, porque aquí nosotros estuvimos leyendo por foros y tal lo que costaba el acceso a los sitios. Aquí te bajan con guía en teoría obligatoriamente. Hay gente que se cuela por algunos caminitos, tampoco nos parecía correcto, pero el sablazo que nos metieron para bajar pues fue bueno. No sé si nos cobraron 50 euros al cambio. Una vez allí estábamos ya en la garita, no teníamos escapatoria y si queríamos pasar aquí pues había que pagar y era uno de los sitios que yo tenía claro que no me quería perder. Aquí en esta fotografía la verdad es que fue una pena porque me faltó pues quizás, sí, aproveché la larga exposición para conseguir ese efecto seda más onírico, pero me faltó pues dar escala al sitio, ¿no? Dejar a una persona, porque si hubieseis podido ver a una persona aquí hubiese ocupado apenas lo que ocupa el cursor, que no sé si lo estáis viendo, pero vamos, algo ínfimo por el fondo, es una cascada muy, muy alta y la verdad es que imponente de ver allí. De hecho, yo estaba, no sé si estaría a 30, 40 metros de distancia y cómo llegaba la espuma hasta el objetivo, me tocaba estar limpiando a cada fotografía. De hecho, habían fotos de 30 segundos que durante la exposición también tuve que limpiar, porque si no, eso hubiese sido una foto llena de gotas. Una pregunta. Has, Sí. has puesto algunas largas exposiciones. Ujú. Eh, Te llevas trípode, supongo, claro. Claro. Sí, sí. Ah, En los primeros viajes, cuando os he contado antaño, que no tenía tampoco mucha idea, nunca usaba trípode. Con el tiempo cogí el típico trípode estos que te venden en MediaMarkt de marca Hama, 20 euros. Claro, ¿qué pasa? Que eso no aguantaba ni 2 segundos. A medida que le ponías una cámara que pesase un pelín, ya cabeceaba y la foto, pues como si no hubiese estado hecha con trípode, ¿no? Pero luego, a medida que descubrí también que uno de los motivos que hace que las fotos de paisaje pues cobren
vida o tengan algo diferente con lo que puedes sacar con un móvil, simplemente, que de hecho ahora ya los móviles también hacen largas exposiciones y todo, pero de aquellas, pues la manera de conseguir algo diferente, pues también era un poco eso, ¿no? El alargar la exposición y eso se hacía pues con trípode. ¿Filtros? ¿Qué tal? Filtros, bien. Yo utilizo los NDs, evidentemente, para alargar la exposición, sobre todo uno de 10 y uno de 6 en función del momento del día. Si es más hacia el atardecer, pues con el de 6 ya va bien. Y eso lo que me permite también es combinarlos, ¿no? Si durante a mitad mañana quiero hacer una fotografía para borrar gente o para conseguir un poco más de suavidad pues, y alargar mucho la exposición, minutos, pues entonces puedo combinarlo, puedo poner uno de 10 y uno de 6 que eso al final pues alarga bastante, ¿no? Y luego utilizo también mucho el polarizador y tengo, aunque no uso casi, un degradado, el normal y el inverso, pero no suelo utilizarlos porque ahí sí que suelo tirar más de bracketing. Tiro dos fotografías normalmente, con una diferencia de 2 pasos de exposición y luego ya pues ahí con eso recupero luces y sombras, porque normalmente pues en paisaje, cuando más, cuando menos, el horizonte no está plano, ¿no? Siempre tienes alguna montaña o algo, salvo que te vayas a la playa pura y dura y no hayan montañas, ahí sí que puedes jugar con un degradado inverso, pero en este caso, pues siempre te molesta un poco y te oscurece todo lo que no es cielo. Y ese, para mí esa forma es más cómoda y me consigue pues unos acabados para mi gusto pues mejores, más finos. ¿Reencuadras mucho o tiras ancho o intentas? Intento que el encuadre ya sea el correcto, salvo que a lo mejor pues no tenga suficiente zoom y luego tire a tope de focal y luego me toque recortar. O luego, claro, llegas a casa y a lo mejor dices, esto no lo había visto y me gusta más recortando un poco de aquí". A veces me ha pasado, pero no, intento que simplemente pues que sea corregir un poco si se ha ido un pelín de lado, corregir, rotarlo y ya está. Ujú. Seguimos. Vale, pues nada, aquí veis la fotografía anterior que era en una playa muy tranquila. Eso es una playa que solo es accesible desde un hotel o pagando. Nosotros, como el guía conocía allí a gente, nos consiguió meter. Estábamos solos para esa playa. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ya habéis visto la foto que era diurna, a plena luz del día. Intenté transmitir esa calma, ¿no? Con esa suavidad, alargando mucho la exposición. Todo muy tranquilito, una luz muy buena y de repente vamos a comer y nos encontramos con esto, una tormenta, pues la típica tropical que cae ahí en un momentito y te cambia el día, pero absolutamente. Es la misma playa, simplemente pues que eso, cambió completamente el día dejando algo mucho más dramático. También cuando se viaja, aunque seas fotógrafo de paisajes, como es mi caso, no dejas de documentar un poquito de todo lo que hay por allí, ¿no? Al final es el recuerdo también y son las cosas que te van llamando la atención. En ese sentido, como os decía al principio, tienes que saber hacer un pelín de todo, no te basta con hacer paisajes, sino que a fin de cuentas pues siempre vas a acabar haciendo algún retrato o alguna cosilla, como este caso. Aquí nos fuimos a una aldea que vive todavía como muy encerrada del resto de la civilización. Reciben visitas, pero ellos siguen viviendo aislados, de manera que se casan entre ellos, como se hacía pues, antiguamente en muchos sitios, y siguen manteniendo su cultura, sus costumbres y eso, distinta al resto de la isla. Aquí podéis ver, pues se ganan la vida muchas veces tejiendo y luego vendiendo todos los productos que hacen a gente de fuera, ¿no? O llevándolo a mercados. Y ya de aquí nos saltamos a la isla de Java, que aunque también es un pelín más conocida que Lombok, pues sigue siendo una isla muy, muy virgen en tanto en cuanto tiene muchísimas cosas de naturaleza impresionantes. Y este es el caso, aquí sí que me voy a detener un pelín más porque pienso que la historia de esto vale la pena. Esto es un volcán que se llama Iyén y durante la madrugada pues tiene un efecto que se llama el fuego azul y no es más que el azufre que cuando sale, emana del volcán por las grietas que tiene, pues crea ese fogonazo, ¿no? Y eso se puede apreciar solo de madrugada, con lo cual nosotros contratamos la visita, nos vinieron a buscar al hotel a las 3, empezamos el ascenso a las 3 de la madrugada al volcán, subiendo una pendiente muy, muy pronunciada,
y finalmente llegas arriba del todo, te proveen de máscaras, mascarillas, que nosotros llevamos de aquí, porque ya llevamos sobre aviso, pero llevamos mascarillas casi casi como las que llevamos ahora o con un pelín más de protección, pero nos dijeron, no, no, es que con eso te vas a morir. O sea, tú necesitas una de estas, que era una de estas típicas que parece una amenaza nuclear, ¿no? Con dos aquí agujeros para respirar, tal. Un buen cacharro que además nos acabó doliendo bastante la nariz al final de la mañana. Y menos mal que nos lo dieron porque incluso con eso se podía respirar el azufre allí y eso era insoportable. Hay mucha gente que se marea con la visita, que vomita. Es muy, muy desagradable, huele fatal. El caso es que, pues eso, llegamos allí, pudimos ver el famoso fuego azul. Aquí ves a los mineros trabajando, porque al final lo que hacen allí arriba es extraer el azufre de la montaña, del volcán. Aquí veis un cacho de azufre y esto luego lo bajan a una fábrica que hay y es lo que gastan pues para cremas de estas que utilizamos, para la cara, para la piel y para, no sé, otras cosas más, pero lo más llamativo de todo es que fijaos en qué condiciones trabajan. Ellos en teoría deben de utilizar guantes, mascarilla y tal. Nosotros estuvimos, no sé cuánto duró la visita, pero apenas que sería 1 hora o 2 y acabamos fatal, con ganas de salir de allí y respirar aire puro. Y ellos al final, pues por comodidad, acaban trabajando sin ninguno de estos EPIs, principalmente, y cargando, como ahora veréis, bueno, trabajando ya veis al lado de este nubarrón de azufre y cargando a sus espaldas pues estos sacos que vienen a pesar entre 80 y 100 kilos. Y estas personas, de verdad es que si los vierais a nuestro lado, pues son muy chiquititos, muy finos, gente que incluso, fijaos hasta dónde llega el tema de la pobreza allí, que tienen como una especie de caseta donde si quieren hacer más viajes, porque necesitan dinero, pues se quedan a dormir allí y entonces ya están arriba en el volcán cuando empiezan a trabajar de madrugada y cargan cuanto antes para hacer el máximo de viajes posibles hasta la fábrica. Ya digo que esta gente es súper chiquitita, no sé si pesarán 40 o 45 kilos, mientras que lo que llevan a cuestas pues pesa más que del doble de lo que ellos pesan. Además nosotros, equipados con botas de montaña y todo para subir por, por lo que es el volcán hasta arriba, ellos nada, iban con chancletas, encima bromeando entre ellos, de cachondeo, nosotros ahogados por subir la cuesta. En definitiva, me impresionó muchísimo, ¿no? Y de ese volcán saltamos a otro, que es el volcán Bromo, también es muy conocido en Indonesia. De hecho, cuando nosotros fuimos de viaje, justo un mes antes estaba en erupción y no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder viajar y si íbamos a poder hacer esta visita. Pues bueno, fue cuestión de una semana antes o así que el tema paró, se tranquilizó y aquí pues podéis ver toda la zona y pudimos llegar a subir hasta el cráter y ver la humareda que salía del propio cráter. Además nos asustó bastante porque estando allí dio así como un golpe, salió como un humo negro que dices, esto ya pinta peor que el humo blanco y dijimos, vamos a volvernos, por aquí tampoco hay mucho más que hacer, así que nada, pero sí que es cierto que en ningún momento se puso peor el asunto. Pero claro, te llega a caer incluso a veces un poco de cenicita y dices, hay que tener cuidado con esto. Este tipo de visitas, evidentemente, sí que ya las contratas allí, pero las contratas individualmente o vas en grupo y entonces tienes que adecuarte a lo que hay. O sea, quiero decir, no tienes Sí, sí. suficiente tiempo a veces para Ujú. preparar bien la fotografía, ¿no? O Yo, eso, o dejas que no te no, expliquen nada. exacto. Luego te Es lo que al contraataca. final depende, no, eso depende de lo que valores más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya digo que en este viaje es en el primero que me planteé muy en serio el tema de la planificación. Lo busqué todo, los guías los busqué desde aquí en España, contactando con choferes de allí. Les dije claramente lo que quería, que era fotógrafo, que quería sacar buenas fotos y que no me valía pues el hacer viajes en grupo y el ir a correprisas a los sitios, que yo necesitaba estar a ciertas horas y que si era posible bien y si no, pues me buscaba otro. O si no era posible por lo que sea, por el acceso, pues me tocaba descartarlo, ¿no? Ya lo sabía. En este caso, pues eso, contraté para nosotros dos en exclusiva, chofer, nos llevaba al sitio, allí o bien él o bien subcontrataba al guía que hubiese en la zona, porque ya digo que en ese sentido es un poco mafia, ¿no? Cuando viajas a estos países
y depende de la zona, pues tienen su dominio, ¿no? Y necesitas contratar obligatoriamente la visita con un guía local, como es el caso de estos volcanes. El chofer nos dejó allí en el parking y allí nos enganchó pues otro guía de ahí, propio del volcán, que es el que te sube hasta ahí y te hace toda la visita. Bueno, Normalmente pues es intento... interesante Hmm, planificarlo bien antes porque es que si sí, no te lo pierdes todo. sí, exacto. O te llevan donde quieren. Sí, hay sitios que, por ejemplo, pues no te queda otra, ¿no? Yo cuando fui a Belchite un verano, me informé quizás demasiado tarde, sí que es cierto, pero bueno, si quieres hacer la típica fotografía de noche en Belchite, tienes que ir en un grupo organizado, que sí que dentro de lo que cabe te dejan ir un pelín a tu bola, pero bueno, tienes que ir dentro de cómo se va moviendo el grupo, ¿no? Puedes plantar el trípode, puedes tirarte 2 o 3 minutitos, pero tampoco te puedes quedar media hora, ahora me voy aquí, ahora allá. Y como has Y dicho antes, muchos sitios que quieres fotografiar porque te quieres llevar esta fotografía que has visto, tienes que pagar. No hay otra. eso es. Y eso es una pena si tú no lo sabes de antemano, no te lo preparas o te quitas la idea de la cabeza si es que no puede ser, porque si no llegas allí y pues tienes el despago, ¿no? Y esa es una de las cosas por la que es importante, pues eso, planificar un poco el viaje. Pues nada, seguimos con Java porque aparte de aspectos naturales, como puede ser los volcanes, tienes también templos. Este templo es un templo budista de los más importantes, en su día fue el más importante del mundo, donde peregrinaban todos los budistas, pero con el tema de las colonizaciones y demás se abandonó. El volcán que veis al fondo, que me parece que se llama Merapi, lo cubrió con el tiempo de cenizas y demás, se cubrió también de maleza y no fue hasta que un holandés, me parece, o los ingleses, cuando estaban por allí, empezaron a hacer expediciones en busca de tesoros y tal, y empezaron a excavar porque oyeron de una leyenda que decía que había un templo ahí. Todo esto, imaginaos, está cubierto absolutamente de tierra, ceniza y maleza, y empiezan a cavar, 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 y empieza a sacar todo este templo que es inmenso, la verdad. Imaginaos que sea el templo principal de peregrinación, ¿no? Pues tiene que ser enorme. Y aquí es otro de los casos en los que para ver el amanecer pues tienes que tenerlo previsto porque tienes que sacar una entrada previa. Es especial para el amanecer, te cobran, te meten tu buen sablazo, pero no hay otra manera de sacarlo. Y como llegues y no haya tickets, pues te quedas sin hacer lo que ibas buscando. Aquí veis pues las estupas anteriores estaban cerradas, pero dentro de cada estupa hay un Buda como este. Hay infinidad de estupas y son enormes y la verdad es que es impactante. Y otra cosa impactante de Indonesia en general es la convivencia de las distintas religiones. Ahí pues están budistas, están hinduistas, como es este caso. Este es un templo hindú de Prambanan. También es muy grande y es espectacular. Y la verdad es que la gente allí, pues dentro de lo que cabe, se respeta dentro de su religión y no hay ningún problema, ¿no? Y luego ya, pues después de visitar lo que es Indonesia, que es pues eso, un territorio, aunque ya es turístico, pero es virgen en ese sentido, pues decidimos ir a algo asiático también, pero que estuviese evolucionado. Y pienso que Japón, la verdad es que es un sitio que para el que no le guste demasiado la aventura así intrépida, pues tienes esto que viene a ser pues una civilización como podría ser Estados Unidos, pero es el opuesto y sí que te choca absolutamente todo, desde la cultura, el ir por la calle simplemente. Aquí lo que hay que tener cuidado como fotógrafo de viajes es que cuando tú te bajas ya del avión dices, ¡buah! Una papelera con letras chinas y te llama la atención y quieres hacer una foto y dices, espera, cuando llevas ya 2 o 3 días, ¿no? Te acostumbras a ver cosas y ya no te llaman tanto la atención y es cuando realmente haces fotos que merezcan un poco más la pena. Aquí pues podéis ver señoras con kimono paseándose, eh, zonas solitarias que hay, esto es a las afueras de un templo, o era el camino para llegar al templo. La verdad es que este hombre solitario me gustó, ¿no? La atmósfera que había en ese momento. Por contraste tenéis en esta misma ciudad, que es Tokio, el famoso cruce de Shibuya, que son, me parece que eran 5 pasos de cebra que se entrecruzan y esto la cantidad de gente que pasa
Muchos también, os digo que cruzan por la tontería, ¿no? Porque son turistas por la gracia de estoy cruzando, como podía ser yo perfectamente cuando pasé por ahí, ¿no? Hay mucha gente que está a la espera ahí en el semáforo para pasar todos de golpe, pero esto, visto, la verdad es que impacta un montón, porque es una calle enorme, entonces van cruzando de punta a punta, pero también lo atraviesan en línea así perpendicular. Aquí veis la parte friki que también tiene Japón, sobre todo Tokio, y bueno, en Osaka también hay, pero en Tokio, que es una gran ciudad, pues todos los frikis se juntan, ¿no? Tienen zonas muy, muy llamativas. Aquí podéis ver unos carts que te van disfrazando de los típicos personajes de manga o de dibujos japoneses y van dando vueltas por aquí junto al tráfico, te lo puedes encontrar perfectamente. Luego ves la zona de maquinitas, de videojuegos y tal. Al final es la cuna, ¿no? del videojuego. También es muy interesante ver esa zona y cómo de enganchados están tanto a esto como las tragaperras y demás. Y luego, pues lo que es la propia arquitectura, ¿no? Como gran ciudad que es Tokio, pues aquí veis la Tokyo Tower, que es como si fuese una copia de la Torre Eiffel. Esto, si no te informas antes, pues tampoco sabes cómo conseguir la fotografía, al final es desde un mirador y tal, y sabes que tienes que ir con tiempo porque al final la foto se hace pegado a una cristalera, tienes que conseguir sitio en ese primer plano del mirador o si no, no hay manera. Y sí que te dejan trípode, pero siempre que no lo extiendas un montón, ¿no? Lo puedes pegar así en pequeñito, plegado, y ahí pude hacer pues la foto que iba buscando. Luego tenemos la estación central de Tokio, que también es muy llamativa. Lo mismo, no es tan conocido el punto de disparo y tuve que investigar un poco hasta dar con la vista que a mí me gustaba. Y aquí pues un templo de los más importantes, el Senso-ji, de allí de Tokio, que es el típico pues, con farolillos, que yo pienso que representa mucho, ¿no? Lo que es el típico templo japonés, con sus letritas y demás y los farolillos. Luego tuvimos que hacer, aquí se puede ver un ejemplo de fallo de planificación. Y, quería ir a esta pagoda, a Chureito, que es muy, muy famosa porque, bueno, tiene un mirador justo detrás que tiene vistas al monte Fuji. Entonces, pues se pueden conseguir fotos muy, muy chulas. Y de hecho hubiese sido interesante haber estado allí pues 1 o 2 semanas antes, porque lo que veis aquí abajo son cerezos que deberían de estar en flor, pero ya estaban en flor marchita. Entonces, aparte de eso, es que no calculé, no conté con que costaba mucho llegar hasta aquí desde Tokio. Yo lo planifiqué como una visita pues, de día, durante el día. Quise salir muy pronto para llegar al amanecer y resulta que no había trenes que hiciesen ese trayecto a esas horas. Entonces me tuve que conformar pues, con una hora mucho más dura, pero bueno, a fin de cuentas tienes la experiencia y la verdad es que la zona vale mucho la pena. Tengo entendido que para viajar en los trenes de Japón necesitas una tarjeta o algo que puedes adquirir por internet o algo así. Sí, sí, tienes Pero para hacerla antes... tienes el Japan Rail, que se llama, que tú puedes pagar por semanas, en función de Ujú, las semanas que vayas a estar y así te sale más barato. ujú. Nosotros lo cogimos para, me parece que eran las 2 semanas que estuvimos, pues todo ese tiempo tuvimos y te permite subirte a los trenes bala, que son mucho más rápidos. Tienes también distintos tipos de pases, unos que te incluyen los bala y otros que no. Pero, pues eso, la experiencia de subirte a un tren bala también está muy chulo, pues lo ves pasar todo súper deprisa, además también te cunde más el trayecto. Y en definitiva, en Japón precisamente es una de las formas más económicas de desplazarse por el país, además de las más efectivas por velocidad también. Ujú. Pues nada, desde ahí también tenemos una zona de templos que se llama Nikko. Es un conjunto histórico, de hecho está protegido por la UNESCO, patrimonio de la UNESCO. Tienen un montón de templos, cada uno pues, distinto entre sí, ¿no? Pero lo interesante es que están también rodeados de una zona de naturaleza y está muy chulo, transmite mucha paz el visitarlos, salvo cuando visitas los más grandes e importantes. En este caso, el que os estoy enseñando es un templo que estaba cerrado, me parece que en reconstrucción, pero si vas a los más importantes, pues están abarrotados. También había algunos en reformas y tenían todo cubierto de andamios, con lo cual perdía bastante el encanto, pero lo que es la zona en sí estaba muy chula, era natural y no es como el encontrarte un templo en pleno centro de ciudad, ¿no? Tenía mucho más encanto. De ahí saltamos a Matsumoto, esta fue
una apuesta arriesgada dentro del viaje porque implicaba desplazarse bastante del resto de la ruta. Si Tokio está, digamos, aquí a mano derecha, Matsumoto está justo a la izquierda, un poco me parece que más hacia arriba, pero todo lo demás que teníamos que ver estaba ya hacia el sur. Entonces implicaba desplazarse exclusivamente para esto y íbamos a hacer una única noche. Llegábamos por la tarde, pasábamos la noche y a mitad mañana salíamos ya hacia la siguiente parada, que era más al sur. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros llegamos allí, el día pintaba bien, hicimos la visita por dentro del castillo, que está chulo, de hecho es uno de los más antiguos que conserva la madera originaria, porque la mayoría de los que veis, aunque sean más importantes o menos, la mayoría están reconstruidos y eso pues para mí pierde un poco de, no de sentido, pero a fin de cuentas pues un poco de interés para mí, ¿no? Este pues tenía ese extra, ese plus y quería fotografiarlo con una buena luz. ¿Qué pasa? Que de repente salimos de la visita, nos fuimos a comer, fue salir de comer y empezó a llover, a caer un diluvio impresionante. Ahí estuvimos haciendo fotos bajo del paraguas, luego se consiguió aclarar un poquito, pero se quedó así nublado que el atardecer pasó sin pena ni gloria. Me levanté al día siguiente por la mañana y bueno, me puse la alarma, de hecho no sé si eran las 4 de la mañana o las 5, ahí amanece muy pronto, entonces había que madrugar mucho, me puse la alarma, me desperté y dije, bueno, si abro la persiana y está lloviendo, me meto otra vez en la cama y a tomar por saco. Eso hice, abrí y seguía goteando y digo, "Uf, pero es que ya que estoy despierto, pues oye, aquí no voy a volver más, así que voy a irme. Además, a mí pasearme por la lluvia me gusta cuando llueve y me decidí ir para allá. Digo, total, un kilometrito andando, voy, me paseo y nada. Al día siguiente fue llegar al parque, paró la lluvia, salió el sol y ya dejó una estampa que aunque no es un amanecer impresionante, pues sí que me dejó jugar con esa larga exposición, suavizando toda la parte del estanque este que había abajo y pues las nubes dando un poco de movimiento por arriba y de color. Y aquí pues mostrando también el puente que es típico y pues el propio castillo, ¿no? Aquí Ujú. sí que conseguimos esos cerezos en flor, aunque aquí se ven en pequeño, pero esta ciudad sí que los tenía y la verdad es que es una estampa muy, muy bonita, que sí que recomiendo ver. De aquí nos movimos para Kioto. Kioto que también es muy típico, hay infinidad de templos, te puedes aburrir, tienes que seleccionar muy bien los que quieres ver porque si no, no das abasto. Además llega un punto que también es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que encuentras. Y bueno, este es uno de ellos y la verdad es que es un sitio muy, muy chulo que se recorre, pues va subiendo la montaña y tienes distintos caminos que recorrer por allí. También es interesante pues saber por qué zona entrar, porque si no, eh, así como veis aquí barrotes rojos que están bien conservados o bien mantenidos y son interesantes también por la distancia que mantienen entre ellos, hay otras zonas que no es así y no dan tanto juego fotográfico. Eso es ir buscándolo y saber dónde se encuentran. Otra de las pagodas típicas de allí. Aquí me hizo gracia la experiencia, ¿no? Porque estas calles estaban abarrotadas, de hecho, todo lo que veis así cerrado, hay algunas cosas que son casas, pero hay otras que son pequeños comercios de venta de figuritas y de cosas, de comida también. Y de repente fue eso, llegar la noche y se empezó a cerrar todo, pero yo ya fui con tiempo y me coloqué en el sitio desde donde quería sacar la fotografía. Claro, cuando llegó el momento de sacar la foto, pues empezaron a llegar otros fotógrafos. Y lo que me hizo gracia fue que así como en otros lados te das de codazos o hay gente mal educada que tú estás haciendo la foto, se te clava por medio sin mirar pelo a lo que estés haciendo tú, aquí fueron totalmente respetuosos. Llegó el primero que llegó, oye, ¿te importa que esté aquí? No, absolutamente, para nada, ponte y se esperaron a que yo quisiera tirarme más hacia adelante para cambiar el cuadre y entonces movernos todos a la vez de forma organizada. O sea, eso fue espectacular y es como pienso que debería de ser en cualquier lado. Si todos queremos hacer una foto buena al final, si no nos molestamos y nos coordinamos, podemos sacarla. Pero claro, si empezamos de forma egoísta a colocarnos por el medio y fastidiar la foto de los demás, pues nada, llegará otro que hará lo mismo y así estamos. Serían Entonces, todos japoneses, no, no te creas. ¿no? Había gente de fuera, pero al ver que uno respeta, el siguiente que llega también lo respeta. Y eso fue un poco el ambientillo ese, ¿no? Que a mí me gustó. Fue Ujú. curioso.
Nada, en Kioto también podemos encontrar zonas muy naturales como el bosque de bambú. Este también es muy famoso, habéis visto muchísimas fotos y aquí pues fue un poco plof también el llegar allí y saber que, bueno, pensar que era algo súper natural y ver que por el caminito por el que todo el mundo tiene la foto pasan hasta taxis. No muchos, es cierto, porque al final el tráfico de gente que hay pues hace que no sea práctico para ellos, pero el hecho de que lleguen a pasar coches por ahí, dije, pero esto, algo así tan aclamado, ¿no? No sé, me chocó un poco. Pero la zona en sí está chula, la verdad. No es muy grande, pero está muy chula. Y en Kioto, pues otra cosa también muy famosa y muy típica son las geishas. Este es otro motivo de tener que planificar bien los viajes. Las geishas no es que estén en cualquier calle de Kioto y vayan por ahí libremente. No, ellas se desplazan unas horas determinadas, solo las puedes ver en esos ratitos que se desplazan desde el taxi donde les deje o desde donde vivan hasta el sitio de trabajo, y es cuando van vestidas así y solo son unas determinadas calles de toda la ciudad. Entonces, tú puedes ir con idea de buscar, de fotografiar geishas, que como no sepas dónde se muevan o te las cruces de milagro, pues no las vas a poder fotografiar, ¿no? Y de aquí, pues fuimos a una visita rápida a Hiroshima. También es algo histórico que había que visitar, ¿no? Aquí, pues, contrasta mucho ese edificio derruido o roto por las bombas, que lo han mantenido así, con las nuevas edificaciones que se pueden ver ya al fondo. Pues ahí queda como recuerdo y realmente todo lo que se puede ver alrededor es el Parque de la Paz y todo lo que hay es lo que sea de la paz. Está la llama de la paz, no sé qué de la paz, todo está relacionado con esas bombas, ¿no? El bombardeo que sufrieron. Aquí realmente Hiroshima, pues eso, fue una visita rapidita y la utilizamos para movernos en ferry a la isla de Miyajima, que es famosa por su gran tori. Yo la verdad es que para mí es, digamos, como el emblema de Japón. Cuando yo pensaba en Japón antes de ir, siempre me venía a la mente esta estampa y quise fotografiarla. Y aquí una vez más la importancia de la planificación, porque yo llegué con tiempo, la zona es un paseo amplio, ¿no? Que va dando la vuelta por la isla y esto queda clavado en el mar, dentro del mar. Entonces, depende cómo esté la marea, está cubierto o no. Nosotros estando allí, incluso hay barcos de turistas que pasan por el medio del Tori y hay gente pues, que al revés, tiene fotografías hechas a pie de playa justo debajo del Tori. En este caso, pues ya digo, la marea la cogimos alta, pero lo importante sobre todo fue el colocarme en el sitio exacto en el que quería. Para eso, pues aplicaciones tipo Photopills. Photopills me vino súper bien porque cogí, me planté en el sitio, planifiqué y yo lo que quería es que el sol quedase exactamente en el centro del Tori. Cuando otros fotógrafos extranjeros me vieron, tal, me miraban así un poco raro, como diciendo, pero ¿este qué hace? ¿Por qué se coloca aquí? Y además con tiempo, ¿no? No era todavía la hora de atardecer pura y dura y yo ya clavé el trípode en el sitio exacto. Como me vieron medirlo tan bien, dijeron, al final me preguntaron, ¿no? Por curiosidad y dije, no, pasa esto, ostras, tal. En total, que se colocaron también a mi lado para poder hacerla, pero esa foto realmente solo podían hacerla pues yo y a lo mejor dos o tres más que estuviesen muy pegados, porque a medida que te desplazabas, el sol ya no queda exactamente en el centro. Entonces, si quieres buscar ese momento justo, pues tienes que tenerlo todo muy bien mirado. Y el viaje de Japón acabó con la visita a Osaka. Osaka es una ciudad enorme, además no me gustó nada más que las dos cositas que tiene así más llamativas para ver, como es esta. Esto es el mirador, este es un mirador desde el que se puede ver este cruce curioso, que es un cruce de autopistas o de grandes carreteras que pasan por dentro de un edificio. Es decir, el edificio este tiene aquí un agujero entre varias plantas donde no hay vivienda, sino que pasa la carretera por medio y pues arriba ya vuelven otra vez a ver pisos, ¿no? Y eso pues es súper llamativo. La ciudad como tal, pues sí, es una gran ciudad con sus rascacielos, su movimiento, su vida, pero es una ciudad muy sucia. Además, yo pienso que Japón, de lo que se distingue también con el resto de países asiáticos, es por la educación de la gente. Los japoneses son personas bastante rectas y sin embargo, aquí pues era como la ciudad sin ley. O sea, habían japoneses escupiendo por el suelo, tirando cosas, gente tirada por el suelo, todo sucio, no se respetaban, así como en otras ciudades como Tokio,
pese a lo enormes que son, mantienen su orden, ¿no? Cuando van andando incluso por la calle, pues aquí en este caso no. Si te tenían que dar un golpe mientras andaban, pues sin ningún problema y no pedían ni perdón. El sitio que más me gustó fue el castillo y el parque que tiene alrededor. La verdad es que aquí sí que pillamos un atardecer bonito, encontramos un sitio, no es el que yo quería, porque quería haber cogido unos cerezos en flor de un parque que haya justo al lado, pero aquí nos falló el tema también, no sé si estaban de obras y tal y cerraban antes de la cuenta. Entonces, pues tuvimos que buscar otro rincón bonito desde poder fotografiarlo. Y ya en 2018 queríamos seguir con esas experiencias asiáticas, también aprovechando las escalas para visitar, en este caso, Bangkok. El destino final nuestro era Myanmar, pero aprovechamos pues eso, la parada en Bangkok para poder visitar pues, los templos y cosas más conocidas, como podéis ver aquí. Aquí veis el templo desde fuera también. Y esta zona que es Wat Arun, que es uno de los templos más bonitos que hay por allí, a orillas del río. Nosotros, de hecho, conseguimos alojarnos justo enfrente a un precio que era bastante más elevado que en el resto de hoteles, pero tampoco era ninguna barbaridad y podíamos verlo con nada más abrir la ventana, ¿no? De todas formas, para conseguir la foto buena, que es esta, tuvimos que estar, fuimos muy pronto al bar que hay en el propio hotel, arriba en la terraza, pero eso ya estaba plagado de gente bebiendo. Tuvimos que esperar, al final cogí el atardecer justito. Tengo una foto antes de esta, en hora dorada, pero costó lo suyo. Al final liberaron una mesa y pude colocarme ahí apoyando el trípode en la barra y pude hacer pues, lo que iba buscando. Y aquí pues la zona de Chinatown, que también es muy famosa allí en Bangkok. De ahí saltamos a Myanmar y si me tuvierais que decir, porque seguro que una de las preguntas que me haréis es ¿qué viaje te ha gustado más de todos los que has hecho? Pues lo único que os sé decir es qué viaje es el que menos me ha gustado, que fue este en concreto. Todo el mundo me hablaba muy bien de este destino, de que la gente era muy amable, tal, que era muy virgen, que todavía no estaba explotado por el turismo. Entonces, habiendo tenido la experiencia de Indonesia, pues quisimos buscar eso, algo menos explotado, ¿no? Volver con fotografías que no estaban tan vistas. Y en ese sentido, pues lo que encontramos es quizás un país demasiado por evolucionar. Esto que veis es la estación de buses de la ciudad más importante de allí del país. Bueno, lo que fue antigua capital realmente, que es Rangún, Yangon. Todo sucio. Aquí podéis ver una zona de templos en Pahang y para visitar los templos tienes que descalzarte, pero está todo pues bastante sucio, salvo los templos más grandes de las ciudades. Lo demás está así, además muchas veces están insertadas en cuevas, como es este caso, con murciélagos que pues, van dejando sus cacas, sus necesidades por ahí y lo vas pisando todo tú descalzo, ¿no? Así que placentero, placentero, pues tampoco te hace la visita, con lo cual merma un poco la experiencia de viaje. También el calor, porque al final estás como en una zona de Indonesia con mucha humedad. Pero bueno, yo iba buscando, pues eso, a pesar de saber que es un destino que es más famoso por el tema de fotografía de retrato o callejera, yo iba buscando el encontrar sitios que no estuviesen vistos. Yo había localizado algunas montañas y templos interesantes y pensaba que se le podía sacar partido. Lo que no contaba es, bueno, no contaba, al final te lo encuentras allí, depende del día, cómo te salga, pero yo pienso que aquí en Myanmar no tuvimos absolutamente más que un día que a lo mejor el atardecer fuese bueno. Todo lo demás es como un calima que hay ahí constante, como una neblina que queda en el fondo y el sol se ve puramente como un círculo, un disco naranja. No hay atardecer como tal, las nubes no se tiñen de colores, está todo grisáceo y el sol pues de color naranja que lo vas viendo y hasta que no está en alto no te deslumbra, ¿no? Aquí pues podéis ver un templo también muy curioso, a que le tenía ganas, de hecho tenía planificado hasta hacer fotografía nocturna con una circumpolar y una vía láctea, pero no, al final decidí no ir porque implicaba pues desplazarse a deshoras y todo el día había estado nublado, así que me conformé con la fotografía de atardecer. Aquí veis uno de los templos más famosos, si no el más famoso de Rangún. Se llama la pagoda Shwedagon. Esta sí que la encontráis perfectamente limpia, pero es que es enorme y es el gran reclamo, ¿no?, publicitario de allí al que todos los turistas van.
Aquí el atardecer no fue malo, me parece que fue de los mejores que vivimos, pero ya veis cómo cambia la perspectiva, ¿no? Esta es la puntita del templo vista desde las calles de alrededor. Pues esto es lo que es la ciudad, la propia ciudad, ¿no? Y curioso que sea la antigua capital, porque está todo muy, muy desastrado. Cuando sales de las zonas así más importantes es todo un caos. Y aquí podéis ver pues otra pagoda que no es tan importante como las demás, pero yo esta sí que la localicé y se me ocurrió, porque esto está en plena rotonda, y sí que vi que como eran calles grandes y tal, digo, aquí yo pienso que una larga exposición sí que puede quedar bien en hora azul. Tuve muchísima suerte porque esto es un amanecer y al amanecer normalmente en las ciudades suelen apagar las luces de los edificios, de los monumentos, pero aquí no fue el caso. Aquí, gracias a Dios, desaprovecharon un poco la luz, ¿no? Y pues ya me encargué yo de aprovecharla para sacar las estelas de los coches que además, a pesar de las horas, pues había bastante movimiento. Luego nos movimos a una zona más natural, que era el lago Inle, con sus famosos pescadores. Estos recuerdan a los pescadores de cormoranes que hay en China, que están hiperfotografiados. Pues aquí sucede un poco lo mismo, que realmente la gente ya no pesca así, simplemente están posando para que tú les des la propina y ya está, ¿no? El viaje por el lago sí que está muy chulo, el coger la barca, ¿no? Que te lleven por ahí. Está todo construido en madera, de hecho hay plantaciones que se hacen dentro del propio lago. Hay zonas de templos antiguos, como es aquí, pues cogí en este caso al monje cruzando por la zona de sol a través de un mercadillo y me gustó la estampa. Pues ya digo que cuando viajas tienes que hacer un poquito de todo, ¿no? Y esta mujer me resultó peculiar. Y nada, luego pues fuimos a un templo que es el Monte Popa. Es súper curioso porque como veis está todo absolutamente plano alrededor y luego hay un enorme montículo donde han creado un templo ahí en la puntita, ¿no? Nosotros estábamos alojados en un resort justo enfrente que nuestra propia habitación salías al balcón y tenías vistas a la montaña. Y ahí sí que mereció la pena, pienso que fue de lo mejor de todo el viaje, a pesar de pagar un plus, ¿no? Lo pasamos muy bien allí. Una cascada que había también muy, muy alejada, de hecho no es muy turística, nos tocó bajar una pendiente tremenda que luego hubo que volver a subir. Esa fue otra historia para recordar, pero de hecho éramos los únicos turistas que había por allí y luego estaban monjes, no había nada más. La zona esta, que es el puente Ubain, que es de los más grandes del mundo, construido en madera, y por ahí, pues al atardecer y al amanecer, pasan los monjes que pasan desde la zona donde están su retiro espiritual hacia lo que es la ciudad, donde pues venden cosas y demás para sacarse el sustento, piden limosna y comida para poder pasar, ¿no? La vida. Y ya llegamos a uno de los últimos viajes que hice y fue el primer viaje organizado, el que os comentaba antes de Dolomitas. Fue para mí todo un descubrimiento porque siempre andamos buscando cosas así que estén muy alejadas, pero en este caso los Dolomitas lo tenemos aquí en Italia y pensaba que iba a ser algo un poco más difícil de visitar, pero lo cierto es que cuando te pones a investigar un poco, nosotros que fuimos también con un guía de alta montaña para no tener ningún riesgo con el grupo que nos acompañaba, ir con alguien experimentado, pues esto nada, cogías la furgoneta y llegabas prácticamente a los sitios que apenas tenías que andar nada. Lo que más tuvimos que andar fue para visitar las famosas tres cimas, que ahora luego veremos, y no fue ni 3/4 de hora, 1 hora o así lo que se tiene que andar, con lo cual no hay grandísimos desniveles tampoco y estás ahí en plenas montañas eh, con unas vistas impresionantes, ¿no? Aquí podéis ver lo pequeños que somos, este puntito rojo, que no sé si se apreciará con las pantallas pequeñas, ese era nuestro guía, lo colocamos allí porque iba con la chaqueta de rojo y tal, podía llamar un pelín más la atención, pero fijaos lo pequeño que queda comparado con todo el paisaje impresionante que tenemos alrededor. Y allí pues lo que hay es eso, un montón de terreno, tenemos las cabañitas de madera típicas y sí que lo que es muy impredecible, si ya de normal lo es la climatología, pues en alta montaña lo mismo tienes el sol ahí que de repente te sale todo nublado o se te despeja otra vez o te sale el sol por un claro y te lo ilumina todo. Tienes que intentarlo, simplemente intentarlo. A pesar de que esté lloviendo lo que sea, tienes que estar ahí
para probar suerte y eso, a ver qué sale al final, ¿no? ¿Estas fotografías que estás enseñando son de una toma o de varias? Depende, hay algunas que son una única toma, hay otras que son bracketing, pero por lo que he comentado antes, ¿no? Porque al Ujú. final, cuando tienes montañas, es difícil utilizar un degradado sin que se note en la montaña y la ensucie, la deje como un poco a contraluz, pero claro, tampoco le afecta a toda la montaña, con lo cual se queda como manchada y a mí es un efecto que no me gusta. Entonces, para conseguir un efecto mejor, en este sentido, cuando te encuentras con un terreno tan irregular, tiro de bracketing, hago 2, 3 exposiciones con diferencias de 2 pasos cada una y luego ya utilizo lo que más me interesa y de esa manera también consigues un resultado un poco mejor, más limpio en cuanto a ruido y en cuanto a detalle en altas luces y en sombras. Aquí tenéis el lago de Brayes, pues que la verdad es que es espectacular. Hay una ruta que es muy sencillita y completamente plana, que da la vuelta a todo el lago. Y pues son esas cosas que dices, tienes que planificártelas bien, porque al final, aquí en Dolomitas, tú miras las cosas en el mapa y dices, ah, pues sí está cerca. Sí, está muy cerca, pero incluso hay a veces pocos kilómetros, pero lo que no te das cuenta es que al ser carreteras de puerto de montaña, a lo mejor lo que son nada, poquísimos kilómetros, te lleva 3 horas hacerlo, ¿sabes? Entonces tienes que plantearte muy bien dónde te quieres alojar para hacer esas fotografías de amanecer o atardecer o pegarte un palizón de levantarte muy pronto y acostarte muy tarde, con lo cual pues acabas muy muy cansado, ¿no? Aquí podéis ver otro de los lagos típicos, que es el Misurina, que crea bastante buenos reflejos. Este reflejo está potenciado en Photoshop. Realmente ese día había viento y estaba el agua más turbia. Luego la potencié un poquito en Photoshop. Y aquí tenemos las famosas 3 cimas que, como os digo, pues nosotros empezamos el día con sol, nos llovió hasta que llegamos aquí desde el parking 2 veces, se arrancó a llover, al final acabó parando, nos dejó, gracias a Dios, pues el atardecer se quedó bien, acabó saliendo el sol y con largas exposiciones pues pude captar un poco el movimiento de nubes que había allí, que era espectacular. Tengo fotos que están las 3 cimas que se ven por completo. Aquí en este caso salen, pues parece que las nubes salgan de ellas, ¿no? Que vayan hacia el Monte Paterno. Y tienes la explosión y el fogonazo de luz, que fíjate que el sol no está aquí, el sol está justo a la derecha, pero entra por detrás de estas nubes de aquí Ujú. y se cuela hasta aquí que estaba más claro. Y en definitiva, pues eso, a pesar de ir en junio, que fuimos, todavía encuentras nieve y unas semanas antes incluso había sitios que no se podían visitar porque estaban cortadas todavía al público. Y aquí pues tuvimos la suerte de poder visitarlo porque es una zona espectacular. En definitiva, pues esa es toda la presentación que tenía prevista. Habéis visto pues un poco la evolución, ¿no? Y cómo, en definitiva, vamos a lo que os contaba y al título que tiene la presentación. Y es que al final es importante distinguir entre lo que es un viaje de turismo puro y duro o un viaje pensado para fotografiar, ¿vale? Y de ahí es la importancia de planificar y demás que yo siempre inculco. Luego, pues si queréis ya sacarle más provecho o profundizar más en todos estos aspectos, como ha dicho bien Felicia antes, yo tengo mi libro de fotografía de viajes donde cuento cómo lo hago absolutamente todo, toda la planificación y consejos a la hora de sacar fotografías en esos viajes que son medio turismo, medio no. Y luego, pues a nivel de procesado también tengo flujo de trabajo o procesados con Luminar, que también trabajo con Skylum, colaboro con Skylum y entonces digamos que intento explicar un poquito en profundidad pues ese software, cómo funciona. Y pues para todos los que habéis asistido a la charla, pues tenéis un 20% en toda la compra de la tienda online con el código APFB que se activará ahora Lo- luego en cuanto acabe la charla. Si luego lo escribes en el chat, y así Sí, ya, claro, ya lo podemos ver. sin Pues problema. si os parece, podríamos abrir micro y cualquier pregunta que le queráis hacer a Jorge, pues vosotros mismos. Yo, una de las preguntas que quería hacerte sería, ¿qué no debes dejarte nunca en una maleta de viaje? La cámara. No, no, aparte, sabía que me lo responderías, pero yo Sí. aquí tengo esto, no sé si lo estáis viendo. Espera. Dix Vaporub.
Sí, Big Vaporub. Sobre todo para viajes de estos raros, ¿no? Por ejemplo, China, por ejemplo, no sé, países así. Cuando entras en un lavabo, Big Vaporub. Sí, desde No, luego. aparte no, cuando preparas tu maleta, ¿qué objetivos llevas? ¿Qué material llevas? Si quieres puedes dejar de compartir y así Sí, claro. nos vemos la... Vale. Ahí está. Vale. Bueno, pues al final es una parte importante también de la planificación, ¿no? Saber qué destino vas a visitar y realmente qué quieres fotografiar en ese destino, porque no es lo mismo un sitio donde vas a tener tu espacio para acampar a tus anchas o otro en el que a lo mejor vas a hacer mucha fotografía de interior, necesitas un gran angular potente o todo lo contrario, vas a ir a un safari, entonces qué sentido tiene o no tiene mucho, o a lo mejor no vas a tener mucho uso de lo que es un gran angular, sino que lo que necesitas es un tele que como no te lleves realmente pues la fotografía del león no la vas a conseguir, ¿no? Si es lo que andabas buscando. En ese sentido pues también es importante estudiar un poquito el destino, qué es lo que tienes previsto hacer y en base a eso cargar tu mochila con unas cosas u otras. Yo, ¿qué suelo utilizar? Pues sobre todo, pese a lo que se pueda pensar, que mucha gente dice, no, paisaje, gran angular. El gran angular yo sí que lo llevo, evidentemente, pero a mí me gusta más el zoom estándar. O sea, yo no soy tampoco de tirar de grandes angulares continuamente y abusar de él, sino que me gustan más esa zona de los 24 milímetros y además lo que te permite un zoom estándar en 24-105 es el que tengo ahora con Sony, pues lo que te permite es que con solo ese objetivo no necesitas ir cambiando tampoco mucho y puedes combatir con un montón de cosas o de situaciones distintas. Igual cuando viajas, el tema está en que tú puedes estar haciendo una fotografía en la que quieras mostrar una plaza, una catedral, lo que sea, un sitio, y a lo mejor te giras y ves a alguien peculiar y lo ves con una pose concreta que dices, mira, esta fotografía sería para hacer un retrato de primer plano. Claro, si vas con un objetivo fijo o con un gran angular, pues tienes mucho más difícil, ¿no? El jugar con eso y cambiar de una fotografía a otra completamente distinta de forma rápida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Eh, ¿Objetivos fijos llevas alguno? En algún caso, cuando estás por centro de la ciudad con la mujer. Sí, objetivos fijos, depende del viaje, ya digo, pero sí que me suelo llevar alguno que sea estándar, en full frame sería, por ejemplo, un 35 o un 50, que me permita sobre todo, pues para esos ratos que sales a dar una vuelta y no te quieres dejar tampoco la cámara y olvidártela en el hotel, sino que quieres ir con cámara, pero pues ya es una fotografía más callejera o de lo que vayas encontrando simplemente jugar así más artísticamente, pero sin nada en concreto en mente, ¿no? Y quieres ir ligero sin llevar todo el bulto de mochila, trípode o objetivos grandes detrás. Entonces sí que suelo utilizarlo para eso y por ejemplo, pues si he ido a alguna zona que es más de retrato, pues a lo mejor cojo el 85-1.8 o algún objetivo más retratero. a ver, más preguntas. Sí, una pregunta. ¿Has practicado la macrofotografía? No, tuve en mis inicios un objetivo macro, el famoso Tamron 90 milímetros para Nikon. Hice algunas cositas con algún bichito y demás, pero es que como no le sacaba uso, realmente me parece una disciplina muy interesante, pero ni tengo la imaginación, ni me paro a buscar bichos, ni nada, entonces al final lo acabé vendiendo y sí que es verdad que me fascinan las fotos que veo, pero no me pongo a ello. ¿El balance de blancos lo haces en automático o depende del clima, la foto que tengas que hacer? Hasta hace poco lo lanzaba todo en automático, porque yo al final sabía que es algo que puedes trabajar muy fácilmente luego en procesado. Yo además disparo siempre en RAW, porque al final el paisaje, quizás en otras disciplinas no sea tan importante, pero en paisaje sí que dependes de recuperar mucha información, sobre todo en amaneceres y atardeceres. Y en ese sentido, pues el RAW para mí es imprescindible. Y ya te digo, como es una cosa que se podía manejar muy fácilmente en procesado, me daba igual. Pero de un tiempo para acá me he acostumbrado porque a utilizar el balance en manual, a poner los Kelvin, pero ya no solo eso, sino balancear también la luz hacia magenta o verde o amarillo, azul, para conseguir exactamente el color que quiero en la fotografía. Porque sí que me daba cuenta que cuando yo hacía fotos,
decía, "Guau, esta foto tiene que estar chula", porque yo había vivido el atardecer, lo había visto en persona y había estado bien. Pero claro, cuando tú disparas con balance de blancos automático, lo que hace la cámara es un poco corregir, ¿no? Esa dominante. Entonces, si tú estás ante un atardecer espectacular, naranja, rojo, amarillo, coge la cámara, te lo corrige, te lo enfría y te lo deja todo azul, grisáceo, sin más vida que eso, claro, tú luego veías las fotos y dices, jolín, pues parece que no haya sido tan bueno, ¿no? Y además yo, que suelo tardar bastante en procesar las fotos, yo las dejo ahí guardadas y las voy cogiendo poco a poco, y a lo mejor ha pasado meses o incluso un año hasta que me pongo con las fotos que hice. Claro, cuando tú abres los RAW de aquella sesión, que ya apenas ni te acuerdas de ese atardecer, y sabes que no se corresponde con lo que viviste, pues entonces es un poco de decepción. Y bueno, sí que es verdad que a medida que luego corriges, retocas un poco, va cogiendo tono. Pero ya si lo tienes en el propio RAW, cuando lo abres, pues la verdad es que tienes mucho ganado. ¿Nos puedes dar 4 toques más o menos del flujo de trabajo rápido? Sí, Porque sí, la sí, sí. pregunta te la debo hacer y tú me acabas de decir que procesas y tardas en procesar. No sé si Sí, era sí, por el sí. tiempo o por lo que tardas en Photoshop. No, por las dos cosas. Es decir, yo cojo y desde que hago la sesión hasta que me pongo a editarla en el ordenador puede pasar meses o años, o un año, pero luego a medida que las trabajo, pues las hay que no tienen tampoco más y las hago más rapiditas, y hay otras que a lo mejor me puedo tirar pues dos horas o cogerlas un ratito un día y al día siguiente revisarlas para ver qué tal y seguir trabajándola, tomarlas con más calma porque sé que valen más la pena, ¿no? Y se les puede sacar más partido. Entonces, mi flujo de trabajo depende de con qué cámara haya estado hecha, es uno u otro, pero al final siempre es lo mismo. Con Nikon trabajaba con Lightroom, que vendría a ser lo mismo que Camera Raw. Lo pasaba luego a Photoshop y en todo caso pues hacía un procesado más avanzado si lo merecía la foto, y utilizaba a lo mejor algún filtro de aquellas de Color FX, o en este caso ahora con Luminar. Ahí terminaría. Ahora mismo, bueno, estuve en Fuji también una temporada, y ya Fuji, los RAW que tiene se llevan un pelín mal con Adobe. Entonces lo que me tocó fue pasarme a Capture One. Simplemente el flujo es el mismo, solo que arranco en Capture One. Y luego cuando me acabo pasando a Sony, pues he mantenido ese flujo en Capture One. ¿Trabajas por zonas? Sí, sí. Y bueno, antiguamente ya digo que empecé con el sistema mellado, haciendo selecciones, que te tirabas ahí la vida, haciendo selecciones como podías. Con el tiempo pues ha evolucionado todo muchísimo, ¿no? Ahora incluso pues te hacen selecciones de cielo automáticas, el propio Photoshop, o bueno, puedes jugar con máscaras de luminosidad que ya te incluyen cualquier programa prácticamente. Si utilizas Lightroom o Camera Raw, cuando lanzas filtros degradados tienes también posibilidad de seleccionar por luminosidades o por colores. En Capture One también lo tienes. En Photoshop tienes el famoso panel de Tony Kuiper o las máscaras de luminosidad que también puedes hacer por tu cuenta. Y en Luminar pues ya estamos viendo, ¿no?, últimamente la inteligencia artificial, pues cómo se las está gastando, que ya directamente sabe lo que es el cielo o sabe lo que son las plantas, y el efecto que aplica lo aplica exclusivamente a donde toca. Entonces se ha simplificado todo muchísimo. Pero sí, se puede decir que yo creo que hoy en día cualquiera que coja un revelador, sin hacer virguerías, ya está haciendo un revelado por zonas. Hablando de Luminar, una de las cosas que tiene de los cielos, ¿no? ¿Cambias alguna vez algún cielo o eres... No, no suelo hacerlo, no me gusta. Además, sí que es verdad que alguna vez me he planteado y digo, jolín, aunque sea por jugar un poco con fotos de estas que te sale el cielo absolutamente plano, que no tienen ninguna gracia, y dices, coges un día de estos que no tienes la cámara a mano, le haces la foto al cielo, o que no estás en ningún sitio llamativo realmente, le haces la foto al cielo y te la guardas para tener ahí almacenado y para esas fotos que no valgan la pena, ¿no? Pero no, y es cierto que te lo facilitan mucho y tal. Pero cuando he hecho alguno por alguna curiosidad o por jugar, simplemente lo aviso cuando las cuelgo, porque también no es que haya que ir dando explicaciones, pero pienso que tampoco hay que engañar, ¿no? Entonces, si alguien lo pregunta, tampoco tengo ningún inconveniente y suelo avisarlo, me gusta avisarlo. Muy bien. Yo quisiera hacerte un par de preguntas, bueno, una pregunta que son dos. ¿Cuáles serían tus referentes en fotografía de viajes en cuanto a fotógrafos, y qué salida le sueles dar al material que tú consigues con estas fotografías de viaje? Vale, pues en cuanto a referentes, mi principal referente y el que me hizo soñar con viajar, ¿no?,
es Elia Locardi o Ilaia Locardi. Es un fotógrafo que, a pesar del apellido italiano, tiene descendencia italiana, es estadounidense. Ahora creo que está viviendo en Europa. Y la verdad es que cuando lo descubrí es como, joder, es que hace las fotos que yo siempre he soñado, ¿no? Y también digamos que guardamos cierta relación en el sentido, bueno, cierta similitud, salvando las distancias, en el sentido de que al final él también busca el captar la parte más bonita de esos sitios que visita. Si te das cuenta en sus estilos, pues también son fotos que muchas veces también está la disyuntiva esa de ¿vas a fotografiar postales o no? En ese sentido yo lo tengo claro, a mí lo que me ha hecho viajar a un país son las fotos que he visto de él, y yo quiero hacer mis propias fotos, ¿no? En ese sentido, sí, puedes intentar ser más original y buscar otros encuadres, pero yo ese encuadre sí que lo voy buscando muchas veces, ¿no? A pesar de que sea la típica postal. En ese sentido, pues Elia Locardi también se parece bastante a lo que a mí me gusta, y para mí ha sido un referente. Además es que se ha pateado, vamos, todo el mundo. Decidió dedicarse a esto en exclusiva. Antes era diseñador y se ve que la empresa cerró o lo echaron o lo que sea, y empezó a dedicarse en serio a la foto. Vendió todo lo que tenía en Florida, que es donde vivía, y vivía viajando. O sea, no tenía un punto fijo en el que vivir. Y para mí eso pues también es una cosa que dices, wow, es, no sé, muy, muy chulo, ¿no? Otro referente de viajes, pues realmente hay fotógrafos españoles que viajan mucho también, como Jesús García Flores o Javier de la Torre. Sus fotos me encantan y también han supuesto un antes y un después en las mías propias, porque yo he hecho cursos con ellos de revelado, he aprendido muchas de las cosas que sé a través de ellos, así que pienso que en ese sentido pues también son mi referente. Y me habías preguntado... Acuérdate de poner la referencia Sí, en el chat, o si me la dices, la apunto y luego la sí. apunto. ¿Y la salida que luego le das al trabajo que realizas? Vale, como fotógrafo de paisaje, realmente salidas como tal tienes pocas, más allá de hacer exposiciones, de colgar fotos en tu casa, tener fotos para el recuerdo o publicarlas en redes sociales, ¿no? No tiene mucha venta en ese sentido. Al final, eso, lo que sí me gusta hacer es de vez en cuando alguna que me gusta mucho cómo ha quedado, imprimirla a gran tamaño, porque cambia mucho el verla en pantalla simplemente, o el llegar a tu salón y tener una foto propia y decir, wow, es que la he hecho yo y me gusta, ¿no? Y queda bien. Podría ser la típica que compras por ahí y he sido capaz de conseguir algo que me guste. Y luego, bueno, ver las impresas también en papel. Yo siempre hago, de cada viaje que hago, saco un álbum para el recuerdo también, y con las mejores fotos, y eso me gusta, el sacarlo mejor en papel. Luego, a nivel de intentar sacar algo económico, pues no tienes más allá, como fotógrafo de paisaje, pues el dedicarte a dar cursos, charlas, el vender tutoriales o cosas así. Realmente es la docencia más que otra cosa. Pero en prensa, revistas como Viajar o alguna otra, no te lo has planteado. No, a ver, ¿O es tampoco algo muy sabría. cerrado? Yo pienso que sí. Por ejemplo, las agencias importantes como National Geographic, Lonely Planet, tienen su grupo de fotógrafos que están contratados, y al final esto es mi afición, ¿no? Yo no me dedico 100% a esto. Yo soy contable, que no tiene absolutamente nada que ver. Tengo mi horario de oficina normal y luego esto es un extra, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué pasaría si empiezas a echar currículums y tal. Lo cierto es que sí, que son agencias que a lo mejor buscan gente de muchísimo nivel o ya están cubiertas de sus necesidades y poco más. Pero, por ejemplo, sí que puedes compartir fotografías a través de las redes sociales para que te las publiquen como alguien amateur. En ese caso, en el 2017 o 2018, no me acuerdo cuándo fue, publicaron la foto que habéis visto de Abu Dhabi, la panorámica. Esa me la publicaron en Lonely Planet, y realmente tampoco me meto mucho a compartir en sitios de estos, pero hace nada hicimos una planificación aquí mismo en Valencia, que no tiene nada que ver con viajes, pero hicimos una planificación de una salida de sol por la avenida, si no es la más larga, de las que más, de aquí de Valencia. Entonces conseguimos retratar la avenida con los edificios en grande y el sol también en grande. Yo no la había subido todavía a redes y demás, pero otro fotógrafo que vino conmigo la subió y se la publicaron en National Geographic. También la seleccionaron como foto del día y tal. O sea que en ese sentido sí que puedes llegar a conseguir visibilidad en ese sentido, en ese tipo de revistas de viaje. ¿No has probado el stock?
Sí, probarlo sí, voy subiendo alguna cosa, pero realmente no son fotos, yo pienso que son fotos más artesanales, ¿no? Lo que intentamos conseguir, sacarle el máximo provecho a una fotografía o la máxima belleza. No es lo mismo que fotos que puedan andar buscando empresas, que al final sobre todo es lo que se vende en stock, ¿no? Cosas que puedas utilizar para tu página web, para un anuncio, para un lo que sea. Entonces, un paisaje bonito tiene pocas salidas, a lo mejor en alguna agencia, sí que me han comprado alguna, pero al final cobras céntimos y dices, para un trabajo tan artesanal, te has tenido que ir a la otra punta del mundo, que te has levantado a las 12 de la noche para irte a un volcán y patear y no sé qué. Te has muerto del asco con la mascarilla, has hecho la foto, tal. Te has tirado una hora editándola y luego me pagas 3 céntimos. O 60 o 1 euro, me da igual. No es recompensado, ¿no? Para mí. Entonces, yo ese tipo de fotografía lo vendo para el que hace fotos como churros, ¿no? Que busca distintos encuadres de situaciones que puedan utilizar, pues, de cocina, de no sé qué, de negocios. No sé. Al final es la experiencia que he tenido yo. Igual hay gente que sí que es capaz de vender paisaje, pero creo que no le hace justicia. No voy a descubrir el próximo viaje que vas a hacer, sabes que lo sé, pero has tenido mucho tiempo para planificarlo, ¿eh? Mucho, mucho. Y cuéntanos 4 cosas bueno, antes has dicho un poco que las páginas que visitabas, Ujú. a ver si nos las puedo repetir para poder Sí, abordarlo. claro. Una de las cosas que también supongo que vas me sale en catalán, a recomanar, Sí. ah, es que antes de visitar un país exótico se informe cada uno de las vacunas Uf. que ha de llevar. O sea, Bueno, yo creo que hoy en día el tema de las vacunas ya como que nos suena, ¿no? Mucho y que si hay que estar vacunado o no, ¿no? Eh, Obviamente cuando sales a países exóticos, pues tienes que tener cuidado con esas cosas y en ese sentido ahí me falló la planificación para Indonesia porque resulta que sabíamos que teníamos que llevar vacuna, lo que no contábamos era con que tuvieses que pedirlo con tanta antelación. Claro, llegó el momento de irse y nos dijeron, pues hasta dentro de un mes no hay posibilidad. Y dijimos, pues nos vamos en 2 semanas. Así que, y nos fuimos a la aventura. Y de hecho nos acojonamos un poco porque en la isla Gili Travangan, donde os he enseñado fotos también, cruzamos por una zona, nosotros es que somos muy así, ¿no? Vas a la zona turística, pero luego siempre vas buscando las callejuelas o las cosas que te llevan para ver más lo autóctono. En ese sentido nos fuimos colocando hacia dentro de la isla, pasamos por una carreterita que ahí solo pasaban carros con burros y demás, y estaba rodeada de árboles y la verdad es que la vi bonita y fuimos a cruzar por ahí y de repente estaba haciendo una foto tal y dice mi mujer, jolín, ahí, vaya bulto llevas. Claro, me habían picado, pero un boquete así en pleno hombro. Y yo, ¿en serio? Empezamos a mirarnos, nos habían hinchado, pero las piernas, todo. Y eso que nosotros llevábamos un fleet que se llama Goibi, que es para zonas tropicales, que es de los más potentes, y luego también unas pulseras para zonas tropicales. Absolutamente nada, se lo pasaban por el forro. Y de hecho es que teníamos incluso abones por zonas que teníamos cubiertas de ropa. Llegamos al hotel, fuimos directos a ponernos ahí ungüento para la picadura y estábamos repletos. Claro, en una zona así, tan sucia, tan eso, dijimos, hostia, es que esto es caldo de cultivo, además con estos bicharracos para que nos hayan pegado algo. Y justo al volver de viaje nos encontrábamos un pelín mal, pero tampoco es que fuera algo psicológico, simplemente es que los últimos días los pasamos en Yakarta y como la ciudad era muy, muy fea y estábamos tan cansados, no salimos prácticamente del hotel y la zona así comercial. Entonces pasamos mucho rato en tirantes, bajo el aire acondicionado, y eso al final pues se notó y pasamos unos días así de resfriado, un poco de dolor de cabeza, pero no pasó nada. Y la verdad es que ese susto nos sirvió ya para la siguiente en Myanmar y demás, el ir un poco más con tiempo y pedir lo que tocaba. bueno, son las 9 menos 10, la gente ya Y empieza a cenar. a irse, la cena me toca hacerla a mí, o sea que, y bueno, ¿Prepara yo algo? no me gusta chafar a nadie sus proyectos, pero que te vaya bien por Eslovaquia. Eslovenia, ¡Oh, Eslovenia. Eslovenia! Pero, Eso es. pero no, al final no, de momento no nos vamos. Ese era el plan para el año anterior. Lo que nos lo chafó fue el puñetero virus, que justo cuando íbamos a salir en abril, pues claro, aquí nos encerraron en marzo, ya la cosa pintaba mal, cancelamos y ahí teníamos que iba a ser un viaje en autocaravana y lo hemos tenido que dejar para este.
pero este año ya va a ser un viaje totalmente distinto porque nos quedamos por aquí, por España, depende cómo estén las restricciones, y con un chiquillo ya de por medio de 8 mesecitos. Así que va a ser algo totalmente distinto a lo que teníamos previsto. Pero ya haremos más viajes. No te preocupes que yo me llevaré a la perrita también este verano. Ahí. Sí, nosotros tenemos 2, así que también, vamos servidos. Muchas gracias, Jorge, por el rato que has pasado con nosotros. Nada, Muy un placer. agradecido y Gracias. esperamos verte y ver las fotos. Y te quedan muchos viajes. Eres muy joven, te quedan muchos viajes. No tanto por aprender, porque sabes bastante. Bueno, Y, siempre queda bueno, y a algo. la gente que ha estado y la gente que verá el vídeo, que vaya a visitar tus páginas y tu 500, tu Flickr, me parece, mira. Sí, perdón, Instagram, lo que quieras. y no me has puesto el 20%. Sí, te lo tengo que escribir por el chat. Sí. Ponlo en el chat Vale, y así pues ya nada. cerramos Nominal esto. 20% APFB. APFB. Sí, son las siglas realmente de la asociación. Ujú. Y os pongo también la página. Cerramos el vídeo, así la Ahí gente está. que lo vea, oye, haber venido. Ya lo miraremos. Exacto. Sí. Perfecto, en el vídeo queda Exacto. grabado también.